Ok, Mauricio, buenas noches. Les quiero presentar a Mauricio Ordóñez, presidente de Q Capital. Siempre lo digo, es una biblia en esto del real estate. Eso conoce como nadie este negocio y además nadie para podernos explicar mejor y contestar nuestras preguntas acerca de cómo obtener préstamos con bancos americanos para financiar las propiedades en Estados Unidos, en la Florida más concretamente. Mauricio, buenas noches. Mi José, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para contarles todo lo que está pensando los bancos para con los clientes internacionales y cómo hacer muchos créditos hipotecarios a clientes internacionales. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Empecemos con esos famosos tips que usted siempre da a todos los compradores y a todos los que quieren financiar, que son muy importantes y son muy claros y es una muy buena forma de empezar a decirles cómo funcionan los créditos en Estados Unidos. El tip más importante, José, y es el error más común que cometen los clientes internacionales, en especial cuando me encuentro luego del tiempo y me dicen es que las inversiones que he hecho allá no han sido las adecuadas, es no utilizar la experiencia de los expertos. No todos son expertos en todo, aunque nosotros estamos obligados a estar licenciados para poder hacer lo que hacemos. Pero el hecho de yo estar licenciado como banquero hipotecario no quiere decir que soy experto en todos los créditos hipotecarios. En el caso nuestro, nos especializamos en créditos hipotecarios residenciales y comerciales a clientes internacionales. No quiere decir que no hagamos americanos o residentes, pero nos hemos hecho conocer en los últimos 20 años por prestarle a clientes internacionales. Y así en todos los ramos. Digamos, el agente inmobiliario como usted, que no todos saben interpretar, por ejemplo, los contratos con los clientes internacionales, no saben interpretar la letra menuda, no saben. Entonces tienen que buscar también al experto como José Porto en el tema de asesorar y dar una consultoría en el tema de la inversión al momento de la compra, bien sea con crédito o sin crédito, pero hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta en el contrato de compra y venta. Lo mismo con los contadores. No todos los contadores saben hacer contadores a clientes internacionales. Entonces tienen que buscar al contador. Y así, todo lo que tenga que ver con lo que ustedes van a hacer, tienen que buscar al experto. Ese es el error número uno que me he visto. Aquí dicen, no, es que yo tengo una cuenta en Bank of America hace 5, 6, 7 o 10 años y ellos me van a prestar. Aquí el hecho de tener una cuenta bancaria por muchos años no ayuda a nada, a menos que se tenga muchos millones de dólares en dicha cuenta. Entonces, ese es el tip número uno en cuanto a lo que cometen muchos clientes internacionales. Yo siempre digo, una mala inversión es un mal asesoramiento. Siempre que me dicen me ha ido mal o hace algo, es porque ha habido un mal asesoramiento. Al revés, el invertir en dólares, en propiedades en los Estados Unidos, si nos fijamos en los años de la historia, desde que usted y yo nos vimos a vivir aquí hace más de 20 años, José, pues a cómo estaba el dólar, solamente por una cuestión de moneda, ya la inversión es buena. O sea, Se lo puedo decir, pero me tiene que dar un segundo. Figúrese que usted y yo tuvimos una conversación hace un par de semanas de un caso de una persona que conocimos mutuamente que había comprado hace mucho tiempo. Y usted me preguntó cuánto había estado el dólar en el año 80 y lo busqué. 44 pesos. Promedio de ese año, $44. Claro, cuando yo me vine acá, en el año 96 estaba 800. En el caso soy colombiano, en el caso de la moneda colombiana, pero así ha sido prácticamente la gran mayoría de las monedas latinoamericanas. Claro. Yo me vine en el 2000, estaba a 1800. Entonces, parte de la inversión, ya solamente el hecho de haber hecho una inversión en dólares es una buena inversión. Ahora, si la venden antes de tiempo, si la compran y la venden rápido, es otro tema, pero claro, ahí viene el asesoramiento. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es al experto. Lo segundo es el hablar primero con
Yo hablo algo antes de la pandemia y post pandemia. Antes venía un cliente internacional, compraba con usted una propiedad, firmaban un contrato de compra y venta y a mí era el último que me llamaban. Entonces, esto ha cambiado. Estamos en un mercado de vendedores. Muchas veces, mucha gente me dice, yo no voy a comprar porque está en un mercado de vendedores. Para que entiendan, los bancos, decimos, están en un mercado de vendedores porque voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un edificio de 100 apartamentos, cuando a la venta hay menos de 10, el 10%, quiere decir que es un mercado de vendedores. Cuando hay más del 10%, es un mercado de compradores. Pero no quiere decir que sea malo o bueno. Quiere decir que al revés, hay tanta oferta que no hay unidades disponibles, entonces se vuelve un mercado, digamos, de vendedores y las transacciones son muy rápidas. Hoy en día todo es muy rápido, entonces por eso antes yo era el último a entrar a la película en cuando había un comprador que viene con apalancamiento hipotecario, que es lo que hacemos nosotros, mi compañía se llama Q Capital, y ahora es al revés. Ahora lo ideal es primero hablar con nosotros, precalificarse, expedir una carta de precalificación que es en cuestión de horas, es un tema muy sencillo, es completar una aplicación de crédito, lo que llamamos la confesada, y en dicha aplicación hay ciertas preguntas y de ahí sacamos una precalificación o preaprobación de un crédito y expedimos la carta y decimos, el señor José Porto puede comprar hasta una propiedad de $1.000.000 y está calificado a $700.000. Entramos en ese tipo, digamos, de documentos y esa es una carta en la cual exige hoy el vendedor. Entonces, hoy tenemos que estar precalificados desde el inicio. El que esté buscando hacer una inversión con el apalancamiento hipotecario, el que no, pues es otra historia, pero es importante eso. Sí Lo otro también que es necesitamos muy... esa precalificación, Mauricio, es muy ¿Perdón? importante y es un requisito de verdad que nos exigen ya hoy en día para hacer cualquier transacción. Si ustedes me contactan a mí, me dicen que quieren comprar una propiedad, lo primero que les voy a decir es que se precalifiquen porque para cualquier oferta que hagamos de cualquier unidad que a ustedes les guste, bien sea de cualquier tipo, no importa el tipo, nos van a exigir eso. Entonces es muy importante de verdad empezar a hacer esa precalificación. Es fundamental. Exacto. Y los tiempos hoy son fundamentales. Los tiempos son al estilo americano. Hoy los contratos son muy serios. Los tiempos que exigen los contratos deben ser explicados muy en detalle. Normalmente no sucede eso. Si compran, por ejemplo, en preconstrucción, que muchos de nuestros clientes latinoamericanos les gusta comprar en preconstrucción, hay unos tiempos que cumplir y dichos constructores no esperan. El día que está la propiedad, ese día tiene que haber el desembolso, bien sea en efectivo o bien sea con crédito hipotecario, pero no esperan hay pandemia, ya no esperan a la pandemia. No puedo viajar porque estoy en vacaciones, no esperan a nada. Entonces los tiempos son muy importantes y más si viene acompañado un crédito hipotecario. Entonces esos son prácticamente los errores más comunes que toca tener en cuenta, que cometen muchísimo de nuestros clientes internacionales, esperan hasta el final para aplicar al crédito cuando compran en preconstrucción. Soy amigo de empezar 6 meses antes, ojalá, para empezar a organizar y estructurar el crédito, porque los tiempos de las aprobaciones hoy son de 30 a 40 días y los tiempos del desembolso del crédito son 15 días después de la aprobación del crédito. Pero antes de llegar a la aprobación del crédito, antes toca estructurarlo, toca recopilar documentación. Entonces hay un proceso el que tenemos que organizar un paquete y es bien importante el tema de tiempos. Eso es lo más crítico el día de hoy, José, el tema de ajustarse a los tiempos y trabajar con los tiempos de acá, no con los tiempos nuestros en Latinoamérica, tiempos de acá. Ok. Bueno, importantísimo para los que nos están oyendo. Digamos, ¿qué es lo que más se le exige normalmente a un comprador internacional para adquirir un crédito en los Estados Unidos? ¿Cuáles son los documentos? ¿Cuáles son los requisitos esenciales para poder adquirir un crédito? Empiezo por decir que llevo tantos años haciendo esto que siempre me dicen, pero ¿por qué me van a prestar a mí
si yo no tengo absolutamente nada en Estados Unidos? Hay mucha gente que puede que tenga una cuenta, pero no tenga mucho movimiento, o puede que no tenga cuenta. Resulta que Estados Unidos necesita la inversión extranjera como cualquier país del mundo. Entonces, esta administración, por ejemplo, tiene un plan económico en el cual dice, necesitamos alrededor de 50 millones de personas haciendo negocios aquí, en Estados Unidos de aquí al 2050. Entonces, es bien importante el que entiendan que es necesaria la inversión extranjera también en este país. Entonces, ¿y esto qué atrae? Atrae a muchos billones de dólares de bancos americanos para desembolsar a clientes internacionales. Entonces, el por qué les van a prestar es porque, uno, hay una necesidad, y dos, esto viene funcionando toda la vida. Toda la vida ha existido el tema de crédito hipotecario. Es más, cuando yo me vine a vivir aquí en el año 96, yo prácticamente nunca pensé en seguir haciendo negocios con clientes latinoamericanos. Dije, me voy a ir al sistema americano, a hacer negocios con los americanos, y me di cuenta que el negocio es tan grande que le cambié el rumbo a la empresa, y ya tenemos oficinas en 6 países diferentes en Latinoamérica, dejándoles saber prácticamente a los latinoamericanos y europeos que pueden invertir en Estados Unidos en propiedades residenciales y comerciales con el dinero de los bancos americanos. Y para poder lograr este desembolso de los bancos americanos, como dice José, hay unos requisitos. Yo lo llamo los 5 requisitos, José. Los voy a explicar rápidamente, luego entraremos en detalle con cada perfil financiero de cada persona es diferente. Pero los 5 requisitos son muy sencillos. El primero, para demostrar la capacidad de repago de la hipoteca en los Estados Unidos, es necesario que, si eres dueño de empresa, un contador nos indique a qué te dedicas, el nombre de la empresa, a qué se dedica la empresa, qué cargo tienes en la empresa, si eres dueño, qué porcentaje de acciones tienes en la empresa, y en la empresa para la cual trabaja, o las empresas, cuánto te dan a ti en un ingreso. Aquí no se avalan los ingresos de las empresas. Aquí quienes avalamos los préstamos hipotecarios somos los dueños de la empresa. Entonces, debemos indicar cuánto la empresa te paga a ti, bien sea por dividendos, bien sea por salario, por lo que sea. ¿Ok? Actualmente, lo corrido del año y en los últimos 2 años. Es bien importante demostrar ingresos en los últimos 2 años. Esos ingresos solamente son demostrados con la carta de un contador. No es necesario declaraciones de renta, no es necesario declaraciones de impuestos, no es necesario flujos de caja que sustenten lo que diga el contador. Aquí este es un país de confianza. Lo que escriba el contador le creen 100%. ¿Ok? Esta carta debe venir en membrete del contador y debe venir acompañada de la copia y o matrícula profesional, que es contador o contadora. Entonces, de esta manera, si eres empleado, la misma carta, pero de parte del empleador. ¿Ok? Entonces, esto es para verificar ingresos. Este es el documento más difícil. La regla es igual que en cualquier país de nosotros. Una tercera parte del ingreso es la que debe ser alocada para las deudas. Entonces, la relación es 1:3, es igual, no tiene ningún misterio. Y es muy sencilla esta carta. Nosotros tenemos los ejemplares de la carta, muy fáciles de hacer. Ese es el documento y o requisito más difícil. La gente no me cree. Tengo una anécdota, José, en México antes de la pandemia, que esto lo hacíamos antes en vivo y en directo, en hoteles, en salones de conferencia, hablábamos del tema y se me paró, después de que expliqué los 5 requisitos, se me para un cliente mexicano, mi señor, usted nos va a robar. No puede ser que con solo los requisitos y solo ese documento de ingresos usted me preste a mí el monto del préstamo que sea en Estados Unidos. Y yo le dije, sí, eso es parte de, y me hizo firmar un documento, lo notarizamos, que si no era cierto, me demandaba. Hoy somos muy buenos amigos, pero el proceso es muy sencillo. Entonces, de verdad, solo se necesita esta carta de ingresos. El segundo requisito más difícil, que lo sigo diciendo es muy sencillo, es una recomendación de una institución financiera donde viven. No importa el balance que tengan, no importa si hay mucho flujo de movimientos, no importa. Pero un banco donde ustedes tengan su cuenta de cheques o ahorros o tarjetas de crédito debe indicarnos que ha sido un excelente cliente en los últimos 2 años, o que ha manejado la cuenta bajo
las condiciones o parámetros del banco, o que nunca ha tenido una devolución de un cheque. Es una recomendación de una institución financiera. Muy fácil, prácticamente todos los países lo hacen. El único país que es un poco quisquilloso con eso es Ecuador, pero el resto, todos los países nos entregan esta carta. Esos son los dos documentos más difíciles. El resto son copias. Copia del pasaporte y la visa. Es importante por lo pasaporte vigente y la visa puede que no esté vigente. En la pandemia aprendimos muchas cosas y aprendimos de que hay embajadas o consulados que estuvieron cerrados y hoy está un retraso importante y no hay renovación de visas tan rápido. De turismo, por lo menos, es necesario. Entonces es importante el tener visa de turismo para tener acceso a las mejores tasas de interés. Si no se tiene visa o nunca se ha tenido visa, hay solución, pero la tasa de interés es castigada un poquito. Sigue siendo un excelente programa, una excelente tasa de interés. Vamos a completar lo que llamo yo la confesada, lo que utilizamos al principio de la charla que hablamos cómo precalificarnos o preaprobarnos. Esta aplicación de crédito, que es un formato muy sencillo, es la confesada. Ahí nos van a indicar dónde viven. Aquí donde vivan, que es una residencia, casa o apartamento, en la ciudad que sea, nos van a decir la dirección, debe venir acompañada de una copia de un servicio o de una copia del recibo de teléfono, agua, luz, un servicio que sustente la dirección y el nombre de ustedes. ¿Ok? Y el quinto viene el más importante de todos, José. ¿Ok? La solidez financiera en los Estados Unidos es medida por la liquidez y o dineros que se tenga en cualquier lugar del mundo en cuentas bancarias, a título personal o a título de las empresas que le pertenecen, fondo de pensiones, acciones, todo lo que ustedes puedan liquidar son aceptables acá. Eso es lo que consideramos la solidez financiera. ¿Esto cómo lo demostramos? Copia de los últimos 2 meses de los estados o extractos bancarios. Entonces es bien importante. De esta manera, ustedes, entre más liquidez tengan, yo mejores condiciones de crédito voy a poder conseguir. No Estos importa son los lugar, 5 requisitos. No importa el lugar de donde estén esos recursos. No importa el lugar donde estén los dineros, debe ser un banco pues, reconocido, no puede ser un banco, me sucedió un banco una vez en el Caribe, un banco no reconocido, pero si es un banco reconocido en cualquier lugar del mundo, es aceptable. Estos dineros eventualmente, hoy para la aprobación del crédito, no tienen que estar en Estados Unidos, pero para el desembolso de la hipoteca sí tienen que venir a Estados Unidos. Es importante. Y deben de venir como, Mau. Transferencias bancarias. Lo ideal es que si no me muestran una cuenta, de ejemplo, en Banco Santander o Bancolombia o Citibank, el banco que sea, en el país donde residan, de ahí deben de enviar la transferencia bancaria a su cuenta en Estados Unidos. Y es importante que sea de ellos mismos. No puede venir de un tercero o sí puede venir de un tercero. Como siempre digo, para todo hay una solución. Es importante que todos los dineros vengan de la persona que está comprando, muy importante, o de las empresas que la persona le pertenece. Entonces, el venir de un tercero, yo diría que hay varias excepciones. Una excepción muy normal es comprar dólares. Entonces, si se demuestra la salida del dinero exacto, tiene que ser exacto, y la comprada de los dólares en una casa de cambio, y esta misma casa de cambio envía los dólares a la cuenta del cliente que está comprando acá, es aceptable. Lo que no puede suceder es estar el dinero cash, llevárselo a la casa de cambio y mandarlo. El único país que sabemos hacer eso es Argentina, porque en Argentina eso es muy normal, pero el resto de los países eso no es común. Entonces, lo importante es demostrar que los dineros vienen de la persona que está comprando. No es que los dineros sean buenos o malos. Siempre me pasa es que mi dinero es bueno. Yo soy una persona responsable. Yo no estoy metido en malos negocios. No. Nosotros lo que tenemos que demostrar es lo que pasó en la crisis del 2008. Crisis del 2008, ¿qué sucedió? Uno de los factores. La gran mayoría de la gente pidió prestado dinero en tarjetas de crédito o otras líneas de crédito para colocarlo en las cuotas iniciales o los depósitos para las compras de las propiedades. Eso no es aceptable. No es aceptable el endeudarse en tarjetas de crédito o líneas de crédito a título personal para poner estos dineros para hacer otra compra. Lo que es aceptable es
si vendieron una propiedad, si tienen una propiedad ya hace años y la hipotecan para poner eso es aceptable. Lo que no es aceptable es no pueden demostrar dónde salió el dinero o que salió una tarjeta de crédito o que se la prestó a alguien o normal. Hay muchos de nuestros bancos en Latinoamérica que nos hacen préstamos a título personal. Eso no es aceptable. Entonces, lo que yo tengo que mostrarle al analista de crédito americano, que no habla español, es que el cliente que está comprando en Estados Unidos, entre comillas, o en el buen sentido de la palabra, va a ser doliente. Le va a doler perder el día de mañana la cuota inicial y va a hacer lo imposible para nunca dejar de pagar. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar en la cosa. Ok. Hay varias preguntas en el chat. Podemos Arranquemos. Sí, podemos empezar a contestar algunas. Vamos por partes. Entonces, vamos a ver. Denme un segundo. Mauricio, buenas tardes. Una consulta. ¿Puedo adquirir un crédito para pagar a una banca extranjera considerando que el propietario, vendedor, no tiene cuenta bancaria en Estados Unidos? No. Todos los créditos que nosotros hacemos debe haber una garantía real en Estados Unidos de una propiedad residencial o comercial. Si dicha propiedad le sacamos parte de la plusvalía para hacer esa operación, es aceptable. De parte nuestra se pregunta qué vas a hacer con el dinero que vas a sacar. Aquí no te van a dejar de hacer algo. Puedes ir a comprarte un carro si quieres, o viajar, o hacer el pago de otra deuda que tengas. Eso. Pero si en la garantía hay un inmueble en Estados Unidos, se puede lograr eso. Si no hay garantías, no podemos lograr eso. Ok, eso me preguntaba Eric. Gracias por la pregunta, Eric. Tenemos, Ernesto Moscoso nos pregunta, ¿el credit score que uno pudiera tener en su país puede ser usado en Estados Unidos? Nosotros no chequeamos el crédito en el país. El único país donde chequeamos el crédito es Canadá, pero no chequeamos el crédito. Eso es lo bonito también de este préstamo. Nosotros prácticamente el historial de crédito que necesitamos es que un banco diga que ustedes manejan bien su cuenta bancaria. Si viven en Canadá o residen en Canadá, no importa la nacionalidad, sí es necesario correr ese crédito en Canadá y el puntaje sí afecta. Ahora, tengo mucha gente que tiene crédito en Estados Unidos porque tiene seguro social, porque estudiaron acá o porque vivieron acá y se regresaron a sus países. Si tienen un puntaje por debajo de 660, no va a ser difícil el acceder al crédito si es que es acá. Pero si es un crédito en su país de origen, no lo vamos a revisar, bien sea bueno o malo, no vamos a mirar el crédito en su país. Ok. Gracias, Ernesto, por la pregunta. A ver, él continúa diciendo, ¿alguna parte de los pagos para comprar se puede hacer con tarjeta de crédito? No, la tarjeta de crédito no es aceptada para colocar como parte de cuota inicial, llamémoslo así. No es aceptada. No es bien visto que saques dinero de una tarjeta de crédito con una tasa de interés alta para ponerla en cuota inicial. No es bien visto acá. Okay. El vendedor no te va a decir nada, pero al momento de aplicar para el banco se puede entorpecer. Hay solución. ¿Cuál es la solución? La vamos a aceptar, pero la tasa de interés no va a ser la mejor. Ok. Otra pregunta que hace Rocío Jiménez. Gracias por la pregunta. ¿Hay créditos para LLC que la dueña sea una offshore? Excelente pregunta. Soy amigo de que todo cliente internacional que haga una inversión en los Estados Unidos la haga a título de una estructura corporativa. Si la tienen a título personal, jocosamente digo, no se pueden morir. Entonces, lo ideal, esa es la estructura ideal, una LLC con un offshore. De esa manera blindan el patrimonio y a la gran mayoría de los bancos les gusta. Les gusta, ¿por qué? Porque se dan cuenta que un cliente internacional hizo la tarea de investigar o de averiguar cómo se va a hacer una inversión en los Estados Unidos para que el día de mañana no tenga problemas. Esa estructura de la LLC con un offshore es una de las mejores estructuras. Cada perfil financiero tiene su historia, ¿no? No a todos les sirve esa figura. El monto de la inversión es importante, el país es importante,
Cada perfil financiero tiene su estructura financiera. De pronto a mí me lo estructuran de una manera y a José de otra. Entonces, amerita una charla antes de. Pero esa es la manera de blindar el patrimonio, una de las maneras de blindar el patrimonio. Ahora, bien importante, todo aquel que sea beneficiario de la offshore, bien sea por acciones o beneficio, que tenga más de un 4% de beneficio o de acciones, debe aplicar al crédito. Entonces, estos 5 requisitos que expliqué, debe aplicar a eso. Tengo en este momento unos clientes colombianos muy queridos que hacen inversiones con la familia. Y resulta que son 9. Y eso es bien complicado, poner a 9 personas, todas a suministrar documentación. Es bien complicado el tema. Entonces, yo soy amigo de que no haya más de 4 por corporación. Además, a los bancos, la gran mayoría de los bancos no quieren tener más de 4 beneficiarios o 4 accionistas. Pero de nuevo, si quieren ser muchos, lo hacemos. Lo hacemos, para todo hay solución. Entonces, es importante que entendamos que además los beneficiarios deben ser mayores de 18 años para poder, digamos, aplicar para el crédito. Si no hay crédito, no importa, ya es otra historia. Pero por el tema del crédito sí es importante que todo aquel que tenga más 4% de acciones aplique para el crédito también. Aquí quienes avalamos los créditos somos los dueños de empresa. Entonces, la empresa, aunque tenga mucho dinero, tenga mucha liquidez o tenga muchos ingresos, no va a avalar nada. Quienes avalamos somos los dueños de empresa. Es importante, yo recomiendo muchas veces que lo hagan uno o dos, por ejemplo, papá y mamá, porque muchas veces sucede así, y los hijos no lo hagan de comienzo, después de haber adquirido el crédito. Sumar a las personas como socios es muy fácil. Entonces, puede ser una forma mucho más expedita para poder conseguir el crédito y se facilita muchísimo las cosas, y al final simplemente se agregan los hijos o los demás socios, ¿no? Ya, claro, si no es familiar, puede haber un poquito más de complejidad, pero... Esa estructura corporativa, José, siempre le digo, cuando hablen con el experto, siempre digo que hagan 3 preguntas. Para eso es esta estructura corporativa. La estructura corporativa es para el blindaje, el patrimonio. Todo el dinero que con tanto esfuerzo han logrado se puede perder y pueden dejar dolores de cabeza, y lo he visto en muchas ocasiones. ¿Ok? Entonces, hay 3 preguntas que le deben de hacer a la persona que va a estructurar dicha estructura corporativa o blindaje patrimonio. La primera es, ¿cuál estructura me protege contra el impuesto de sucesión? Al ser extranjero, el que tenga una propiedad a título personal o directamente una LLC, solo una persona, quiere decir que al momento de fallecer aplica el impuesto de sucesión al momento de la venta, que normalmente fluctúa entre 40 y 45% el valor del mercado de la propiedad. No es que la propiedad vale $1.000.000, tengo un crédito de 500,000, sobre los 500,000 cóbrese. No, sobre el $1.000.000. Así tenga crédito o no tenga crédito, en esa ocasión con crédito van a quedar debiéndole al fisco americano ese dinero. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estructura corporativa me blinda contra el impuesto de sucesión si soy extranjero? La segunda pregunta es, ¿qué me blinda contra una demanda, ya que voy a comprar una propiedad de inversión y voy a tener un inquilino y quiero que, si el día de mañana el inquilino por X motivo se cae, queda inválido y me demanda, ¿cuál me protege? ¿Ok? Eso es. Y la tercera, con el impuesto a la ganancia ocasional. El día de mañana, cuando ustedes vendan la propiedad, hay un impuesto sobre la ganancia. Todos lo tenemos. Los americanos o no americanos, hay un impuesto sobre la ganancia. Pero hay maneras de cómo reducir dicho impuesto. También se hace a través de estructuras corporativas. De acuerdo, de acuerdo. Sí, es muy importante. Siempre un extranjero debe comprar a través de una estructura corporativa. Desde luego que sí. Vamos a seguir a ver con estas preguntas. Sigue, Rocío nos pregunta también, ¿hay créditos del 75%? ¿Desde cuánto podemos obtener crédito? ¿No? Hoy hay créditos como cliente extranjero, siempre y cuando el crédito sea por encima de los $200,000, hasta el 80%, José.
soy amigo no apalancarse al 80%. ¿Por qué? Si es necesario lo hacemos, pero la tasa de interés es más alta. Para obtener, yo digo que la oportunidad hoy en Estados Unidos no es ni el valor de la propiedad, es el beneficio que tiene un cliente extranjero, es la tasa de interés. La misma tasa de interés que tiene José o yo como americano para un cliente extranjero es la misma en una propiedad de inversión. Si la propiedad de inversión son los mismos programas, mismas tasas de interés. Capaz que José o yo podemos entrar con el 20% y vamos a tener la misma tasa de interés. Soy amigo de colocar el 25% o 30% en casas y el 30 o 35% en apartamentos o departamentos, como dicen en México. Entonces, si colocamos esto de cuota inicial, vamos a obtener las mejores tasas de interés. ¿Qué es una mejor tasa de interés? Hoy las tasas de interés a un cliente internacional empiezan desde el 3,5% efectivo anual. Yo diría hay 53 bancos diferentes. En el promedio, estos 53 bancos están entre 3,5 y 4,5. ¿Ok? Si tienen mejor escenario. Y si no entra en el mejor escenario, va afectando la tasa de interés punto por punto. Hay un programa que tengo clientes que me dicen, Mauricio, yo no quiero pedir un documento acá en mi país, no quiero que se enteren de nada. Hay soluciones, pero la tasa de interés va subiendo. Entonces, por eso amerita siempre hablar y entender cuál es la idea y qué pueden suministrar y qué no para poderles cotizarlo mejor. Y obviamente mi trabajo es buscar la mejor tasa de interés. Gracias, Mau. Aquí la siguiente pregunta era sobre eso, así ya la contestamos. Y aquí vamos a hablar un poquito, pregunta Ernesto. ¿Preguntaron de la tasa de interés? Sí, preguntaron cuál era la tasa actual. Venga, añadimos algo bien importante, José, con respecto a eso. Lo bonito de este país es que no importa la edad que se tenga, tiene que ser mayor de 18 años. Le pueden prestar a la edad que tengan, aunque los créditos aquí son a 30 años. Soy amigo de hacer los créditos a 30 años en propiedades de inversión para que haya un flujo de caja menor. La historia dice que un cliente internacional paga las hipotecas de 5 a 7 años porque no nos gustan las deudas, pero el crédito lo recomiendo a 30 años y no importa la edad. Bien importante también, no se necesita un seguro de vida obligatorio como lo necesitan nuestros países al sacar una hipoteca. Yo considero eso un ahorro. Entre más años tenemos, más alto el seguro de vida. Entonces, no es necesario tener seguro de vida y no importa la edad que se tenga. Normalmente en nuestros países nos matan a los 65, ¿no, José? Sí, Como a los 65 años nos matan. Y si tenemos 60, nos prestan solo por 5. Aquí pueden tener el préstamo al cliente internacional más adulto que le he hecho es de 80 años. Lo hice en plena pandemia, un cliente de Bolivia. Tiene 80 años, ya para 82. Y le prestamos a 30 años. Tiene que hacer sentido común, obviamente tiene que haber una capacidad de repago. Ya era retirado, pero seguía siendo dueños de empresa, entonces la empresa le pagaba sus salarios y le pagaba todo, entonces se puede hacer, tiene que hacer sentido común de cómo hacer el pago de la hipoteca. Claro. Nos preguntan entonces, a ver, Ernesto nuevamente, entonces, si hay que pagar la cuota, ¿se tendría que hacer la transferencia internacional regularmente hacia tu cuenta en Estados Unidos y de ahí pagarla al banco que te dio el crédito? En esto es importante tal vez también hablar un poquito, Mauricio, de la exigencia inicial de lo que se debe tener extra al momento de aplicar el crédito para, ¿no? Correcto, eso es clave. Entonces es bien importante, aquí hay una palabra que ustedes se van a encontrar que se llama escrow. Escrow quiere decir en nuestro idioma fideicomiso. Todos los dineros que se entregan antes de lo que se llama hacer el cierre por cuotas iniciales, lo que indica el contrato. Entonces, si es un contrato de una propiedad usada y compra una propiedad de $500,000 y el contrato dice deben dar $50,000 acompañando la oferta, estos $50,000 van a un fideicomiso. Ese fideicomiso no lo tiene el vendedor, va a un fideicomiso que está al lado de ustedes como compradores. Puede ser la compañía real estate, puede ser el abogado de ustedes que lo representa o el abogado que José les recomiende. ¿Ok? Ahora, si ustedes compran una propiedad en un
en una propiedad, en un proyecto de preconstrucción que va a estar dentro de 2 o 3 años, también en los dineros que ustedes van a dar de cuota inicial van a un escrow account, a un fideicomiso. Pero este fideicomiso sí es del vendedor, de los abogados del vendedor. Parte de este dinero es el que utilizan para construir tal como lo hacen en nuestros países. Igual, ese dinero lo utilizan para construir, pero los desembolsos son controlados porque las cuentas de escrow o fideicomiso están vigiladas por la custodia del sistema financiero en Estados Unidos, sobre todo el estado en que vivimos. Entonces, esos dineros van ahí. Ese dinero, ¿cómo funciona? Depende del contrato. Debe ir o primero al fideicomiso del vendedor o al fideicomiso de ustedes cuando compran acá. Y el resto de dinero que haga falta para culminar la transacción que no indique el contrato debe pasar primero por la cuenta de ustedes en la cuenta en Estados Unidos. Entonces, si el contrato dice gire $50,000 con el acompañamiento y van a pedir un préstamo, por decirle algo, de 300,000, el resto de del resto de los dineros que la cuota inicial deben de ir a la cuenta de ustedes primero y después de ahí se giran a el notario público que se encarga de hacer el cierre de todas las propiedades aquí en Estados Unidos, que normalmente son abogados. Ahora, lo que José me decía era bien importante. La cuota inicial es muy importante. Hay unos costos de cierre que se llaman apertura de crédito, escrituración y demás. Eso fluctúa entre el 5 y 8% del valor de la compra. A menor compra, mayor porcentaje, porque hay muchos costos fijos, bien sea un crédito de 200,000 o de $1,000,000. Porcentaje de incidencia es diferente. Entonces, a mayor, digamos, compra, menor porcentaje de costos de cierre y apertura de crédito y escrituración. Entonces, es del 5 al 8%. Entonces, la inversión va a ser, si van a entrar con un 30 y los costos de cierre son el 8, la inversión total es del 38. Ahora, para poder obtener las mejores tasas de interés, es bien importante lo que llamamos las reservas. Las reservas es la solidez financiera. Aquí el analista de crédito americano quiere ver que antes de que sometamos el préstamo, quiere ver que tengan el dinero para la cuota inicial, el dinero de los costos de cierre y escrituración y las reservas. Tienen que tener los dineros antes de aplicar para el crédito. Estas reservas constan de un año de la cuota en Estados Unidos. Entonces, les voy a indicar rápidamente para que hagan un cálculo rápido. Más o menos el 1% de la deuda es lo que van a pagar mensualmente. Por cada $100,000 de hipoteca van a pagar más o menos $500 al mes. Pero las hipotecas acá vienen acompañadas con una 12ª parte del impuesto predial y de unos seguros, que son seguros contra inundación o huracanes o lo que sea, depende de lo que sea en la propiedad que estén comprando. Es más o menos el 1%. Entonces, si se endeudan en $200,000, van a pagar más o menos $2,000. Un analista de crédito quiere ver la cuota inicial, los costos de cierre de apertura de crédito, más un año de estos otros $24,000. Esos $24,000 es mostrarlos en los últimos 2 meses en los extractos bancarios de ustedes. ¿Ok? Y el día que se firma la escritura, ustedes pueden disponer de este dinero. Es una solidez al momento de la aplicación del crédito. Ok. Aquí ya le contestamos a Lalo, ya le contestamos la pregunta, nos preguntaba cuál era la tasa de interés y qué se necesita, qué es el porcentaje inicial. Ya lo hablamos. Rocío Jiménez nuevamente, ¿se puede cambiar la sociedad y poner después los hijos? Ya lo... Sí, si hay préstamo hipotecario, José, es bien importante. Se puede añadir gente, pero tienen que ser en porcentajes mínimos. No pueden cambiar mucho los porcentajes de los que aplicaron al crédito. Entonces aquí viene, mientras exista el crédito, nunca pueden salir los que originalmente aplicaron. Pueden incluir a la familia, pero en porcentajes menores, porque el banco está en todos sus derechos y cambian algo drásticamente en obligarlos a devolver en lo que estaba o a que paguen el crédito en su totalidad. Claro. Gracias, Rocío, por la pregunta. Ernesto Moscoso nos vuelve a preguntar cuál es la diferencia
entre formar una LLC y una Corp. ¿Qué conviene si somos dos personas? No soy el experto, no soy contador, eso amerita hablar con el experto, pero pues sí les quiero dar saber, la LLC es una entidad que es pass-through, ganancias o pérdidas pasan directamente al propietario de la LLC. La corporación normalmente paga a veces doble impuesto. ¿Por qué? Porque la corporación no es un pass-through, paga, si hay ganancias, paga impuestos y de ahí se las pasa a los propietarios. Entonces, a veces puede ser doble tributación, pero amerita hablar con el experto, porque a veces la Corp blinda más que la LLC. Lo que yo he visto, y no es mi recomendación, es lo que he visto que hacen otros, es la LLC, la más favorable siempre y cuando haya más de dos dueños. ¿Ok? Ahí le pueden atar una corporación en Delaware, una corporación en las Islas Vírgenes. Tengo mucho cliente de Chile que quiere involucrar su empresa en Chile. Tengo mucho cliente de Colombia que quiere involucrar su empresa en Colombia. Todo esto amerita una charla, pero es una respuesta que te la tiene que dar un experto en el tema. De acuerdo, sí, ahí lo fundamental ahí, los conectamos por supuesto, les podemos ofrecer varios contadores y ustedes pueden elegir si necesitan, si no tienen a alguien ya conocido, que es la persona adecuada para contestar ese tipo de preguntas ya en cada caso concreto. Rocío Jiménez nos pregunta, ¿no es un riesgo que el banco no nos deje hacer cambio en las sociedades? Que si no es un riesgo. Que si es un riesgo que se puedan hacer esos cambios. Claro, ¿qué es lo que Ya lo sucede? contestamos un poco. ¿Sí? Lo que sucede es que al hacer un cambio, recuerden que la aprobación del crédito son los dueños de la corporación. El crédito sale a nombre de la corporación, la propiedad queda escriturada a nombre de la corporación, la LLC o Corp o la entidad que sea. Pero quienes avalan los créditos son los dueños. Entonces, si entra un accionista mayoritario y disminuyen los otros, resulta que el accionista mayoritario, si mañana dejan de pagar, hay un pleito. Entonces el accionista mayoritario puede entrar a discutir algo. Entonces no puede haber cambios si el banco se da cuenta de que algo pasa drástico, está en todo su derecho de llamar al préstamo. Entonces, si lo que tienen es temor que si le pasa algo a papá o mamá, llamemos algo así, entonces pues hay vehículos que dejan un testamento o hay otros vehículos que pueden dejar documentos internos de la corporación que apenas pase eso, si la cambien para poder hacer la venta, o sea, hay cosas por hacer. De acuerdo. Bueno, aquí Ernesto nos pregunta cosas. Ernesto, estás preguntando sobre qué pasa si se divorcian, qué pasa si alguien muere. Yo creo que esa es una pregunta más para abogados en otro momento. No sé si Mauricio quisiera decir algo, pero me parece que lo vamos yo lo hablo con cuestión del crédito. Sí. Si se divorcian, siguen siendo responsables. Así estén divorciados hoy y siguen dentro de 20 años con la deuda, los dos siguen siendo responsables porque desde el inicio se pactó así. Si fallece uno o el otro, no pasa absolutamente nada siempre y cuando sigan pagando el crédito. Si fallecen, ejemplo, son dos dueños, fallecen los dos, pero la familia sigue pagando, no pasa absolutamente nada. Con cuestión del crédito. Ahora, el hecho de que falleció uno y no puedo seguir pagando no es excusa. Ahí donde entra la pregunta más bien es qué pasa al momento de la venta. Si hay divorcio, qué pasa al momento de la venta. Si hay fallecimiento de las dos personas, qué pasa al momento de la venta. Y por eso la corporación debe estar muy bien estructurada para proteger contra estas, digamos, catástrofes o malas cosas que pueden pasar. Para eso, precisamente por eso se estructura bajo una entidad corporativa, porque la entidad corporativa no fallece. Entonces, es bien importante desde el inicio hablar con la persona. Entonces, para cuestión del banco, lo contesté. Ya para otras preguntas que sean
de otra índole, ¿por qué la corporación sí pasa a X o Y, Z? Ya se deben de hacer a un abogado especializado en el tema. Sí, y es importante decir que si fallecen las personas, no importa si es una compra corporativa o es personal, el crédito hay que pagarlo. En caso de que no se pague, pues va a ir a foreclosure, va a ir a que se lo reposicione el banco. No importa la figura, si es una u otra, el crédito hay que pagarlo. Entonces, en caso de, porque están preguntando si la persona muere, pues los que heredan deben seguir pagando, o la mejor solución muchas veces es salir a vender la propiedad para no tener problemas con el banco ni perderla y poder tener, pues, el valor de la propiedad por lo menos en potencia, ¿no? Así es. Buenas noches para empleados, los bancos y siguen, a ver, sí, yo creo que aquí Diego entró un poco después de que hicimos, lo explicamos, pero Mauricio de pronto se lo... ¿Qué dice? Buenas noches. Para empleados, los bancos en Estados Unidos exigen algún ingreso mensual mínimo. Sí, como para empleados o como para dueños de empresa. La gran diferencia de un empleado versus dueño de empresa es que lo que te ganes el día de hoy es lo que calificas. Ejemplo, si ayer te ganabas $10,000 y hoy tienes una promoción y ganas 20,000, te van a calificar sobre los 20,000. Ahora, cuando eres dueño de empresa, van a promediar los últimos 2 años de los ingresos. Entonces, no es que haya un mínimo o un máximo. Tu salario es lo que me va a decir, tú estás precalificado para tal monto. Entonces, lo que sí puedo decir es que si quieres tener préstamos por encima, lo mínimo es $200,000. Lo ideal es que en préstamo de $200,000 tengas unos ingresos de alrededor de $6,600 al mes para poder tener aprobación de un crédito de $200,000. Bueno, y esa creo que es la última pregunta. No sé si alguien más quiere hacer, tenemos tiempo, un caso de préstamo de inversión. ¿El banco toma en cuenta la renta del inmueble como ingreso? Excelente pregunta, Lalo, que ahora José, tenemos que saber de qué equipo es Lalo. Excelente pregunta. No, si quieres tener acceso a la mejor tasa de interés. En propiedades residenciales, quienes avalamos el repago de la deuda son los dueños de la propiedad. ¿Ok? Entonces, si es un préstamo comercial, sí. En un préstamo comercial, sí el contrato de renta avala y es la que sustenta el pago de la hipoteca. Ahora, hay propiedades residenciales que tengo clientes que no tienen el ingreso suficiente o no me lo quieren demostrar, que hay programas, se llama el DSR. Este sí considera la renta, pero no vas a tener acceso a la mejor tasa de interés. La tasa de interés sigue siendo muy buena, normalmente es castigada 1% por encima de lo que consigues con el mejor escenario. Entonces, sí se incluye acá. Entonces, eso es como lo vemos. Trato de hacerlo con el ingreso personal, pero si es necesario, se puede hacer también con el ingreso del inquilino. Bueno, y vamos acabando con esta última pregunta, creo yo que ya Ernesto nos pregunta ¿cuándo dan tasa fija o variable? ¿De qué depende? Expliquemos un poquito cómo son las tasas que no lo hablamos. Sí. Muy buena pregunta. La tasa fija o variable depende de quién, del perfil financiero de cada persona. Depende de lo que tengan pensado con la propiedad. Tengo muchos clientes que me dicen, Mauricio, yo necesito pagar lo menos posible, pero voy a cancelar esto en 3 años. Entonces conseguimos un préstamo a 30 años y la tasa de interés es fija por 3 años. Después de que se reajuste la tasa de interés, el préstamo no se cancela. Si no lo canceló en el tercer año, la tasa de interés se calcula el cuarto año, después el quinto, después el sexto, año a año. ¿Ok? La tasa más común o el programa más común es fija por 5 años. El programa más común, préstamo a 30, pero tasa común fija a 5, porque la historia dice que un cliente internacional paga las deudas de 5 a 7 años en Estados Unidos. ¿Ok? Si quiere a 15 años la tasa fija, sigue siendo muy buena, pero si es una propiedad de inversión, los números no le van a dar bien. Préstamos a 30 años tasa fija no son muy buenas. Existe también la opción, pero la tasa de interés ya va a estar
prácticamente 1,5 puntos, 2 puntos por encima de la que es a 5 años. Entonces, ¿de qué amerita el que escojamos? De hablar con nosotros, de lo que ustedes tienen, del perfil financiero de ustedes, y ahí es donde nosotros le damos la sugerencia, se deben de ir por este o aquel programa. Vale, buenísimo. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron, nos acompañaron esta noche, de verdad, como siempre, pues muy claro, muy preciso, creo que contestamos todas las dudas que teníamos, y muchísimas gracias, Mauricio, de verdad. No, mi José, las gracias las doy yo. La verdad, usted y yo llevamos muchos años gritándole a nuestra comunidad latinoamericana que diversifiquen en dólares, sigan creyendo un poco en nuestros países, pero pues tener algo aquí no es malo. Y termino diciendo que lo bonito de este país es que este país es para todos, no es solamente para el americano. Entonces, hay necesidad de desembolsar billones de dólares a créditos hipotecarios a extranjeros. La oportunidad hoy, el beneficio que tiene un extranjero en invertir en Estados Unidos es la tasa de interés. Entonces, aprovechen el sistema americano para diversificar su patrimonio. En vez de comprarse una propiedad de contado, pueden comprar 2 o 3. O si no tienen todo el dinero, pueden unirse a un par de socios. Me pasa con muchos, 2 amigos, 3 amigos, 2 hermanos. Se unen fuerzas, unen capitales y pueden hacer inversiones acá. Y el sistema americano es para todos. José, muchas gracias de nuevo. Este país, en Miami particularmente, que es donde más prestamos, porque también prestamos en Texas, Colorado y Nueva York. Aquí el sol ilumina diferente, José. Entonces, a invertir acá, que esto es lo máximo. No, señor, así es. Y es un excelente momento, tanto para invertir aquí en Miami, Orlando también está muy, muy bien. Hay propiedades de inversión, hay propiedades para disfrutar. Bueno, en fin, lo que quieran, con muchísimo gusto aquí estamos para acompañarlos en esa compra, en asesorarlos, llevarlos por el camino más seguro de esa compra. Tenemos muchos años de experiencia ya en esto. Y lo que más nos interesa es verlos felices y que tengan de verdad una satisfacción 100% en la compra que hagan. Así que, nada, muchísimas gracias. Los invito al próximo webinar que va a ser el próximo jueves. Vamos a tener 2 proyectos muy importantes, Mao. Vamos a tener a Smart Brickell y vamos Buenísimo. a tener a Crosby, que acaba de salir la semana pasada, lo lanzaron, que son 2 proyectos de inversión en Miami. De renta, excelente producto. de renta sin restricciones, tipo Airbnb, y con una muy buena rentabilidad. Así que muchísimas gracias nuevamente, descansen y estamos, por favor, comuníquense conmigo, tienen mi WhatsApp, mi teléfono, a la orden, ¿vale? Chao, muchísimas gracias. Gracias, chao, José. Chao.